La mayoría de las personas pasan la vida intentando cambiar su realidad mediante el esfuerzo, la estrategia o la desesperación, sin darse cuenta de que la clave nunca reside en el mundo exterior. El cambio empieza en el interior, más específicamente, en quien declara ser. He descubierto que una sola frase, dicha con sinceridad y repetidamente, puede reconfigurar el cerebro, alterar la química del cuerpo y reorganizar el campo que lo rodea. No exagero, es física, es biología, es una conciencia más plena. Cuando comprendí lo que realmente ocurre en el cerebro cuando digo soy rico con emoción y frecuencia, todo a mi alrededor empezó a responder. No porque lo pidiera, sino porque cambié la frecuencia de lo que era. Y desde ese estado, posibilidades que antes parecían lejanas empezaron a materializarse con una precisión aterradora. Este vídeo trata sobre eso, sobre cómo una afirmación simple y poderosa puede convertirse en un portal a una nueva realidad. Pero repetirla no basta, necesitas saber cómo activar tu cerebro, cómo condicionar tu cuerpo y cómo alinear tus emociones con tus palabras. Porque cuando todo está en coherencia, el universo no duda, responde con precisión. Y cuando entiendas cómo funciona esto, no querrás vivir de otra manera. Durante años observé cómo mi cerebro respondía a las palabras como si fueran órdenes. Una simple afirmación podía desencadenar una cascada de pensamientos, sentimientos e incluso sensaciones físicas. Descubrí que el cerebro no espera pruebas, responde a la repetición. Cada vez que decía soy, se activaba una red de neuronas como si la afirmación fuera un hecho real. Fue entonces cuando me di cuenta, las palabras son semillas eléctricas que reconfiguran la mente. Cada repetición fortalece una vía neuronal, como un sendero recorrido a diario hasta convertirse en camino. Cuando repetí las mismas palabras con intención, dejaron de ser sonidos y se convirtieron en experiencias internas. El cerebro, programado para asociar, comenzó a reaccionar como si ya fueran ciertas. Y como no distingue entre lo real y lo imaginado, con emoción, todo el sistema nervioso se sintonizó con una nueva identidad. No es solo lenguaje, es neuroplasticidad. Cada vez que decía algo con suficiente frecuencia, reforzaba un circuito y silenciaba otro. Repetir 1000 veces soy próspero creó una nueva red y disolvió viejas conexiones de escasez. Las palabras se convirtieron en estímulos que, con el tiempo, cambiaron mi comportamiento, mis decisiones, mi campo electromagnético. El cambio dejó de ser teórico, era visible, medible, fisiológico. También noté que ciertas palabras desencadenaban estados emocionales específicos. Bastaba con decir estoy tranquilo y mi cuerpo se relajaba como si respondiera a una llamada química. Esto me demostró que las palabras son la clave para acceder a partes profundas del sistema límbico. Y cuando empecé a usar frases positivas con regularidad, mi cerebro dejó de reaccionar al pasado y empezó a anticipar el futuro. Era como si estuviera ensayando una nueva versión de mí mismo. Repetir palabras conscientemente se convirtió entonces en una práctica diaria, como forjar una nueva identidad desde dentro. No importaba lo que dijera el mundo exterior, si el cerebro aceptaba la repetición como verdad, la palabra se convertía en un catalizador del cambio. Y fue entonces cuando comprendí algo aún más poderoso. Cada vez que he dicho yo soy, he sentido como si llamara a la puerta de algo invisible. Un campo que responde no a lo que pido, sino a lo que afirmo ser. Yo soy no es una simple frase, es una contraseña vibracional. En el momento en que digo estas palabras, le estoy indicando al campo cuántico una identidad específica. Y el campo, responsivo, inteligente y no local, comienza a reorganizar todo a mi alrededor para reflejar este nuevo ser. Aprendí que el universo no entiende los deseos, sino los estados de ser. Cuando dije quiero ser rico, no pasó nada, pero cuando dije soy rico con convicción, incluso sin evidencia externa, algo empezó a moverse. La vibración que emití en ese momento fue interpretada por el campo como una frecuencia legítima. Y el campo solo puede recuperar aquello con lo que resuena, no hay lugar para la duda, solo hay respuesta a lo que es. El yo soy lleva una firma energética, es como escribir un código en el teclado del universo. Tengo salud, soy amado, soy próspero,
Cada una de estas frases crea una onda específica de información que viaja por el campo y regresa como experiencia. Y no se trata de magia, se trata de coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. Cuando hay alineación, hay manifestación. Cuando hay duda, hay confusión energética. Recuerdo un día, sentado en silencio, repitiendo simplemente soy abundancia. Al principio era solo una palabra, después de unos minutos mi cuerpo empezó a reaccionar, piel de gallina, emoción, lágrimas. Lo que había sido una frase empezó a tomar forma dentro de mí. Y cuando el cuerpo cree, el campo obedece, este es el lenguaje que el universo entiende, el del ser, no el del pedir, el de ahora, no el del futuro. Desde entonces, nunca he usado yo soy a la ligera. Cada vez que digo estas dos palabras, sé que estoy programando el código fuente de mi realidad. No importa cómo se vea por fuera, si soy algo por dentro, el campo lo reflejará. Y cuanto más encarnaba esa verdad en mi estado de ser, más se manifestaba. Me llevó un tiempo comprender que el subconsciente no se convence con argumentos, responde a la repetición. La mente crítica, siempre analítica, intenta resistirse a las nuevas ideas, sobre todo cuando contradicen años de condicionamiento. Pero cuanto más repetía soy rico, más veces encontraba esa frase como gotas de agua que caen en el mismo punto sobre una roca. Un día, la vieja estructura cede, el subconsciente es una grabadora silenciosa, no cuestiona, no juzga, no opina, simplemente registra y obedece. Cuando comprendí esto, me di cuenta de que repetir soy rico no se trataba de convencer a los demás, sino de reprogramar el operador invisible que gobierna el 95% de lo que hago, siento y elijo. Al principio sonaba falso, pero con el tiempo esa afirmación dejó de ser una frase y se convirtió en un sentimiento. Lo repetí mentalmente mientras me cepillaba los dientes, mientras conducía, antes de dormir. Lo repetí en voz alta, con música, con emoción, cada repetición fue un martillo que rompía la roca de la escasez. Mi cuerpo empezó a reaccionar, mis decisiones cambiaron, mis hábitos se ajustaron y el mundo, como resultado, empezó a mostrar señales de que algo era diferente. No era casualidad, era coherencia entre lo que decía y quien empezaba a ser. El subconsciente aprende mediante el condicionamiento. ¿Y qué es el condicionamiento sino la repetición con una carga emocional? Así que asocié la frase soy rico con imágenes vívidas, sentimientos elevados y experiencias intensamente imaginadas. Así, el mensaje me llegó directo, sin resistencia. Con el tiempo, la nueva idea se volvió más familiar que la vieja creencia, la duda se disolvió gradualmente dentro del nuevo hábito. Llegó un punto en el que ya no necesitaba repetirme para recordar, la frase se convirtió en un pensamiento automático, casi en una identidad. Mi sistema nervioso reconoció esa afirmación como algo seguro, estable y ya experimentado. Y cuando el subconsciente la acepta, todo el cuerpo actúa en armonía con este nuevo programa. Pero había un ingrediente que amplificaba este proceso como ninguna otra técnica, hablar por hablar nunca fue suficiente. Descubrí que la manifestación solo se acelera cuando la palabra va acompañada de emoción. Era como si la emoción fuera el combustible y la palabra la chispa. Cuando decía fríamente soy rico, el universo permanecía neutral. Pero cuando lo declaraba con gratitud, alegría y entusiasmo, mi campo cambió, el cuerpo respondió y la vibración se volvió real, palpable, eléctrica. Así lo entendí, la emoción es la firma vibratoria que imprime la realidad en el campo cuántico. El cerebro incluso inicia el proceso, pero es el corazón quien transmite la señal. Cuando la frase conecta con un estado de emoción exaltado, cobra vida propia. Soy rico dicho con amor se transforma en un campo magnético capaz de reorganizar las posibilidades. Y esto no es filosofía, es electromagnetismo. Recuerdo la primera vez que lloré de gratitud solo por afirmar lo que aún no tenía. Mi mente racional me decía que estaba loca, pero mi cuerpo sentía que ya estaba aquí. Esa intensa emoción activó partes de mi sistema nervioso que habían estado latentes durante años. Y fue en ese estado que empezaron a surgir las ideas, las oportunidades y las señales se multiplicaron. No era magia,
era coherencia entre la vibración y la intención, la emoción y las palabras deben ir de la mano. La repetición sin emoción se convierte en ruido, la emoción sin dirección se convierte en ansiedad. Pero cuando ambas se alinean, el universo responde. Empecé a usar música, visualizaciones y recuerdos emocionales para intensificar cada frase. Creé imágenes mentales tan nítidas que mi cuerpo no podía distinguir entre la realidad y la imaginación. Era como vivir el futuro en el presente. Con cada práctica entrené todo mi sistema para sentir la verdad de lo que declaraba. Y cuanto más fuerte era la sensación, más rápido se producían los cambios. El campo cuántico no responde a la esperanza, sino a la certeza emocional. Y fue en esta certeza, construida día tras día, que descubrí cómo poner todo mi cuerpo al servicio de la nueva realidad. Todo empezó a cambiar cuando me di cuenta de que no bastaba con pensar diferente, mi cuerpo también tenía que creer. La mente puede imaginar el futuro, pero es el cuerpo quien lo sostiene. Si aún reacciona con miedo, ansiedad o escasez, por mucho que repita una frase, la vibración permanece anclada en el pasado. Así que empecé a entrenar mi cuerpo como un actor ensaya un papel, todos los días, hasta que el papel se convierte en mi identidad. Ensayé la sensación de riqueza como si fuera un recuerdo, me senté, respiré hondo y llevé a mi cuerpo la experiencia de tenerlo todo. Reproduje la postura, el ritmo cardíaco y el tono de voz de quien vive en abundancia. No era una actuación, era un reacondicionamiento. Poco a poco mi sistema nervioso empezó a reaccionar con naturalidad. Como si ese estado no solo fuera posible, sino habitual. El cuerpo, con sus hábitos arraigados, suele ser el mayor saboteador del cambio. Con los años se acostumbra a estados emocionales específicos: preocupación, culpa, necesidad. Y cuando intentamos liberarnos de ellos, se resiste, empieza a exigir las viejas sustancias químicas del sufrimiento. Necesitaba romper este ciclo, así que cuando repetía "soy rico", no era solo una frase, era una experiencia sensorial completa. Era el cuerpo asumiendo el nuevo guión. Usé la meditación como herramienta para esto. Al sumergirme en silencio accedí a un espacio donde podía instruir a mi cuerpo con claridad. Cada respiración era una orden, cada visualización un ensayo. Hasta que mi cuerpo dejó de esperar el dinero para sentirse próspero, empezó a sentirlo antes. Y al sentirlo antes, empezó a emitir una nueva frecuencia, y esa frecuencia, como siempre, trajo consigo experiencias compatibles. Llegué a un punto en el que mi estado de ser ya no necesitaba pruebas externas, el cuerpo estaba convencido. Y cuando el cuerpo cree, se convierte en la evidencia física del cambio interno, el universo no tiene más remedio que responder. Pero para que esta respuesta fuera duradera, aún había un factor fundamental. El dinero no es solo un recurso físico, es una frecuencia, una firma energética que responde al estado interno de quien la emite. Durante mucho tiempo repetí "soy rico" como un mantra vacío, hasta que me di cuenta de que esta frase necesitaba estar cargada con la misma vibración que transmite el dinero: ligereza, fluidez, seguridad, movimiento. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar de verdad. La vibración de la escasez es densa, ansiosa y necesitada. Incluso cuando declaraba abundancia con palabras, si llevaba desesperación en mi interior, eso era lo que el campo me devolvía. Así que comencé a preguntarme, ¿cómo se siente alguien que vive en la frecuencia del dinero? Y más importante aún, ¿cómo podía entrar en este estado sin depender de factores externos? Esta fue la clave que me llevó a alinear mente, emoción y energía. Empecé a observar mi cuerpo. Si seguía contrayéndose al repetir "soy rico", era señal de incoherencia vibratoria. Así, día tras día, ajustaba mi estado interior, caminaba como alguien próspero, me movía con confianza, respiraba como alguien con tiempo y sin perseguir nada. Cada gesto se convertía en una calibración energética, y cuanto más me adentraba en este personaje, más cedía a la realidad. Empecé a ver el dinero como una danza vibratoria, y si quería bailar con él, tenía que tocar la misma melodía. Medité con sonidos de abundancia, con imágenes de flujo, reemplacé los pensamientos repetitivos con sensaciones expansivas. Visualicé ríos, olas, espirales,
todo lo que se refería al movimiento, la circulación, la entrada y la salida. El dinero dejó de ser un fin en sí mismo y se convirtió en una consecuencia de la vibración que emitía continuamente. Y ya no era cuestión de cantidad, sino de frecuencia. Soy rico no significaba solo tener billetes o posesiones, sino llevar la vibración de alguien que vive en confianza, en plenitud, en fluidez. Y cuando mi campo empezó a emitir esta señal de forma constante, el universo no tuvo más remedio que responder. Pero aún quedaba algo más profundo por liberar para que esto se hiciera permanente. Ser pobre no es solo una condición financiera, es un hábito emocional, mental y conductual. Durante mucho tiempo, incluso mientras estudiaba física cuántica, seguía reaccionando con escasez. Mis decisiones eran pequeñas, mis palabras contenidas, mis pensamientos llenos de miedo. Y mi cuerpo, condicionado durante años a este patrón, se resistía a cualquier señal de expansión. Fue entonces cuando me di cuenta, no era el mundo lo que necesitaba cambiar, sino mi hábito de ser quien siempre había sido. Repetirme soy rico era una forma de recordarme varias veces al día quién quería ser. Pero este nuevo yo tenía que competir por espacio con el viejo yo, aquel que creía que era normal ahorrar incluso en el pensamiento. Cada vez que me sorprendía justificando la falta de dinero, posponiendo sueños, bajando expectativas, interrumpía el ciclo. Lo detenía todo y me reafirmaba, soy rico. Y no se trataba de mentirme a mí mismo, se trataba de reacondicionar mi cuerpo para que dejara de ser quien se había acostumbrado a ser. Usé detonantes visuales, notas adhesivas en el espejo, recordatorios en el móvil, alarmas con afirmaciones, todo para romper el patrón. Transformé entornos, dejé de juntarme con personas que reforzaban la escasez, adopté hábitos de quienes viven en abundancia, invertir en mí, elegir lo mejor, actuar como alguien que confía en la corriente. Y poco a poco, el viejo programa perdió fuerza, el hábito de ser pobre empezó a dar paso a una nueva identidad. La neurociencia me ha demostrado que el cerebro registra los hábitos, y si la pobreza era un hábito, podía reescribirse. Así que lo reescribí con práctica, con intención y con disciplina emocional. Entrené mi cuerpo para responder con gratitud en lugar de miedo, con confianza en lugar de duda. Y fue en este esfuerzo continuo que la repetición de soy rico se convirtió en algo más que una frase, se convirtió en un recordatorio de mi nuevo yo en construcción. Pero el punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de que no se trataba de tener algo, se trataba de convertirme en algo. Y cuanto más encarnaba esta nueva versión, más respondía el universo, no a lo que yo quería, sino a quién era yo. Y en ese estado de ser, finalmente comencé a comprender la mecánica oculta tras la verdadera manifestación. Me llevó años comprender que el universo no me da lo que pido ni lo que merezco, sino que me devuelve lo que soy. Esta fue una de las verdades más difíciles de aceptar, porque mientras decía quiero, en mi interior seguía vibrando no tengo. Y esta silenciosa incoherencia se sentía en todo el campo, nada de lo que decía con palabras surtía efectos, y mi estado de ser gritaba lo contrario. Fue entonces cuando dejé de preguntarme, empecé a observarme. ¿Cuál era mi postura al despertar? ¿Cuál era el tono de mi respiración? ¿Qué pensamientos automáticos me asaltaban incluso antes de desayunar? Todo esto revelaba mi verdadero estado de ser, y si quería cambiar mi realidad, ahí era donde debía empezar, la transformación en lo invisible, en lo más íntimo y profundo. Empecé a vivir como si ya lo fuera, a comportarme como si ya lo tuviera, no fue una actuación, fue una decisión enérgica. Declaré soy rico y de inmediato cambié mi cuerpo, mis gestos, mi enfoque. Dejé de esperar señales externas para sentirme bien, me sentía bien antes, porque ser este nuevo yo no dependía de la aprobación ni de la evidencia, dependía solo de mantener la coherencia vibratoria. Poco a poco, todo a mi alrededor empezó a responder, personas, oportunidades, ideas aparecieron. No porque las persiguiera, sino porque me volví compatible con ellas. La realidad es solo un espejo, y el espejo no refleja lo que deseamos, sino lo que encarnamos. Cuando finalmente comprendí esto, mi vida dejó de ser un juego de esfuerzo y se convirtió en una danza de resonancia. Y en este estado de ser firme,
tranquilo y consciente, la frase soy rico dejó de ser una proyección hacia el futuro. Se convirtió en un reflejo del presente, un reflejo que día tras día cobraba fuerza, consistencia y materialidad. Y fue en ese momento que todo empezó a suceder, demasiado rápido para ser explicado, pero demasiado natural para ser ignorado. La realidad no puede resistir la coherencia entre mente, cuerpo y palabra. Cuando todo en mí empezó a vibrar soy rico, la vida respondió sin dudarlo. No porque la forzara, sino porque me convertí en ella. La manifestación no se trata de esperar, se trata de estar ahora. Y es en este ahora que todo sucede. Si una sola frase fue capaz de transformar mi frecuencia y mi destino, imagina lo que puede suceder al mantener este estado a diario. La repetición es la nueva religión de la mente, la emoción es el altar y el cuerpo el testimonio vivo de la nueva creación. Comenta a continuación yo soy rico, deja que esta vibración se expanda. Ella ya está en movimiento, ya está sucediendo, ella ya es real.